Hola, en este video hablaremos sobre el libro El retorno de lo político, de la autora Chantal Mouffe. Nuestro grupo está conformado por Ángel Gustavo Ramírez, Ángela María González, Juliana Barón y Natalia Garibello. Hablaremos un poco de la autora Chantal Mouffe, filósofa postestructuralista y politóloga belga contemporánea, profesora de teoría política en la Universidad de Westminster. Escribió varias obras emblemáticas que la han convertido en un referente de la filosofía política, entre ellas El retorno de lo político, escrita en 1993 junto con su esposo Ernesto Laclau. Además, participó activamente de las luchas sociales de los años 60, vinculándose con movimientos sociales y estudiantiles contestatarios. En el plano teórico, ello se tradujo en la asunción del marxismo bajo inspiración de Antonio Gramsci. El retorno de lo político reúne 9 escritos, entre ellos artículos ya publicados, volúmenes colectivos y ponencias. Su tema central es la reflexión sobre lo político y la inerradicabilidad del poder y el antagonismo. Los textos están motivados por la convicción de que solo se podrá proteger a las instituciones democráticas de los diferentes peligros que las asedian si se abandona la perspectiva racionalista que lleva a tachar lo político en tanto antagonismo a pesar de ser el antagonismo inevitable. Además, hace gran énfasis en los términos antagonismo y agonismo, siendo el primero relacionado con ver lo opuesto o diverso como enemigo y lo segundo viéndolo como adversario. Daremos inicio al capítulo 1, Democracia radical, moderna o posmoderna, y retomaremos la pregunta que realiza la autora al inicio del capítulo. ¿Tiene algún sentido en los años postreros del siglo XX invocar los ideales de la Ilustración que subyacen al proyecto de la transformación de la sociedad? En el desarrollo del contenido se irán dando conceptos y posturas, las cuales irán dando respuesta o al menos facilitarán la comprensión de la anterior pregunta. El marxismo difícilmente podría recuperarse de diversos golpes que había sufrido debido al descrédito del modelo soviético al suponer el análisis del totalitarismo, además del desarrollo que se presentó con el reduccionismo de clase al surgir nuevos movimientos sociales. El movimiento socialdemócrata también habría tenido dificultades al acoplarse a las exigencias que las últimas décadas requerían. Sumándole a esto, que su principal logro, el estado de bienestar, tambaleaba tras los golpes que la derecha le había dado, ya que no tuvo la habilidad suficiente para movilizar a quienes defendían y apoyaban sus logros. Siguiendo esa línea del socialismo, encontramos que el ideal de socialismo tiene idea misma al proyecto de modernidad. Es allí donde surge la discusión de lo posmoderno, que se había enfocado en la cultura y decide adoptar un giro político. Según la postura de Habermas, decide arriesgarse por la vía del universalismo, a pesar de las dificultades que esto podría traer, y siendo así, se comienza a ser un poco más cuestionado el camino de la racionalidad como fundamento único. La autora comienza abordando los inconvenientes al no distinguir el liberalismo político y liberalismo económico, englobando todo en un simple liberalismo, además de hacer una aclaración a la modernidad política y modernidad para no cometer el error de darle un significado vago. Al verse Mouffe enfrentada a ese liberalismo burgués, habla de su proyecto basado en una democracia liberal radical, el cual escribió junto con su esposo Laclau en el libro Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics, donde proponen una reformulación del proyecto socialista, evitando trampas que podría traer el socialismo y dotando a la izquierda de un nuevo imaginario que recoja la tradición de las grandes luchas por la emancipación, teniendo en cuenta el psicoanálisis y la filosofía. Por ende, este proyecto podría ser definido como moderno y posmoderno al mismo tiempo, rechazando la Ilustración, que se volvió un obstáculo para las nuevas formas de comprensión de la política. Revolución democrática. Existen diferentes criterios para definir la modernidad, los cuales varían de acuerdo con los niveles y rasgos particulares que se deseen enfatizar. La autora plantea que la modernidad debería definirse a nivel político, donde las relaciones sociales toman forma y se ordenan simbólicamente.
La característica fundamental de la modernidad es la llegada de la revolución democrática, lo cual implica que al ser un nuevo tipo de institución de lo social, el poder se convierte en un espacio vacío. Por ende, esta sociedad democrática moderna se constituye en una sociedad donde el poder, el derecho y el conocimiento no son radicalmente determinados. Como resultado, queda una sociedad sin fundamentos claros y definidos, una estructura social que no sería posible describir desde una mirada universal o única. Es así como la democracia se caracteriza por la disolución de las marcas de un conocimiento claro y seguro, permitiendo vislumbrar nuevas perspectivas. Lo anterior permite formular la cuestión de modernidad y posmodernidad de una nueva forma que sea más productiva. Según Lefort, de acuerdo con la descripción democrática que tiene como característica la modernidad, se hace un reconocimiento. Para lograr ese paso de modernidad a posmodernidad, es necesario tener en cuenta que no se puede pensar la posmodernidad sin la modernidad, y que tanto el humanismo como el racionalismo aportaron de cierto modo a la modernidad. Por lo cual, no es necesario un rechazo total, pues el hecho de dejar atrás el modernismo no implica el olvidar tan valioso proyecto político con el cual ejercieron luchas que permitieron los logros de la igualdad y libertad para todos. Es necesario verlo desde la perspectiva en que esas luchas democráticas fueron bases fundamentales para avanzar hacia la posmodernidad, la cual permite con más amplitud esa diversidad tan esperada. Por lo anterior, lo que caracteriza la lucha de los movimientos sociales es esa multiplicidad. No podemos pretender comprender algo tan diverso desde lo totalitario o algo único. Por ejemplo, la crítica feminista trata de desenmascarar eso que oculta detrás de los llamados ideales universales, ya que ese universalismo lo que genera es una exclusión. Es así que la democracia radical exige el derecho al reconocimiento de lo diferente, lo particular, lo múltiple y lo heterogéneo, es decir, todo aquello que el concepto de hombre excluye, simplemente que es necesario lograr una mejor articulación entre lo universal y lo particular. Razón práctica. Aristóteles versus Kant. Mouffe comparte el punto de vista aristotélico en donde el conocimiento depende de las condiciones naturales, históricas y culturales de la sociedad, y el punto de vista de Arendt sobre el juicio. Y es que si lo enfocamos en el proyecto de democracia radical, no podemos delimitar el juicio únicamente con opciones que necesitan ser comparables o verificables científicamente, ya que es necesario comprender que en la esfera política nos hallamos en el dominio de la doxa y no en el de la verdad demostrable desde la ciencia. Se da paso a la opinión razonable, a dos opiniones o juicios que sean críticos y cuenten con la influencia de la razón. Cada esfera tiene sus criterios propios de validez y legitimidad. A partir del argumento de Foucault sobre la distinción absoluta entre validez y poder, estas se encuentran relacionadas. En Colombia podemos ver reflejado este punto de vista, ya que no se ha convertido casi que en tradición de nuestro país un gobierno conservador en donde el poder es ejercido de forma imponente. A pesar de que surjan las críticas de este, no se tienen en cuenta y simplemente dejan el discurso argumentativo a un lado para dar paso a la arbitrariedad, en donde se refleja lo injusto, el ilegítimo claramente. Tradición y política democrática. Paradójicamente, la democracia radical coincide con algunas de las corrientes principales del conservadurismo. Si bien el conservadurismo y el posmodernismo comparten la crítica al pensamiento racionalista y universalista de la Ilustración, esto no tiene que ver con algún tipo de afinidad entre ellas a nivel político, sino en que el conservadurismo tiene una filosofía basada en la finitud, imperfección y limitaciones del ser humano. Por lo anterior, no significa que lo tradicional sea negativo, ya que sin esas tradiciones no sería posible nuestra construcción. Nosotros somos lo que somos gracias a esas tradiciones. Ya que, como decía Wittgenstein, es un juego de lenguajes que constituye a la sociedad. La tradición es un cúmulo de discursos y prácticas las cuales se van transformando con el paso del tiempo, permitiéndonos construirnos como sujetos políticos. Respecto a esto, el filósofo Michael Oakeshott
quien le da un papel fundamental a las tradiciones de conducta, plantea un ejemplo frente al reconocimiento legal de la mujer, el cual critica, ya que en ocasiones este es contradictorio por ciertas leyes en donde posiblemente se les invisibiliza. No se le da profundidad a esta situación, sino que se conforma con el simple hecho de reconocimiento común a pesar de identificar el trasfondo de esto. Además, gracias a esa posibilidad de transformaciones del lenguaje tradicional, se abre paso a la posibilidad de definir la libertad y no solo limitarlo a la mera ausencia de coerción, también a la democracia, para así poder darle otro significado a lo que podría ser lo político y darles apertura a otras posiciones subjetivas a través del ejercicio democrático. Aún así, las relaciones de poder y autoridad no pueden ser rechazadas totalmente. Es importante reconocer que una sociedad transparente y reconciliada es una fantasía que conduce al universalismo. Por lo contrario, el proyecto de democracia radical y plural necesita de esa existencia de la multiplicidad y particularidades, y es allí en donde se ve reflejada la razón de ser de la política. Democracia radical, una nueva filosofía política. Si bien la democracia radical busca esa diversidad, es necesario tener en cuenta que se requiere la articulación de las diferentes posturas subjetivas para la construcción de esas identidades, y así reconocer los derechos democráticos que, si bien son individuales, deben ser ejercidos de manera colectiva. Siendo así, es necesario lograr un equilibrio entre las diferentes luchas contra el poder para así llegar a el principio de equivalencia democrática que nos da paso a las luchas democráticas. En conclusión, podemos decir que la democracia radical liberal, si bien reconoce la importancia de esas posturas individuales, no pretende llegar a los extremos del individualismo y totalitarismo. Más bien, lo que pretende y reconoce que no es tarea fácil, pues somos sujetos múltiples y contradictorios, es llegar a esa articulación entre estos dos y lograr un trabajo colectivo, para así poder desarrollar una filosofía política que haga posible una nueva forma de individualidad verdaderamente plural y democrática, es decir, nos obliga a abandonar el universalismo abstracto de la Ilustración.